Bueno, vamos ahora con los textos de Platón. Ya sabéis que los textos de Platón están divididos también en dos textos, o sea, el conjunto de los textos tiene dos libros, dos obras de Platón. La primera es el Fedón. Yo creo que al igual que con Descartes, si os cayera este trozo, el del Fedón, y que es muy probable, este sí que podría caer, creo yo, la primera parte sería bastante, no sé, sería un buen regalito, porque aquí habla, ya lo sabéis, lo tenéis aquí, el tema principal del Fedón, el conocimiento, o sea, cuál es el origen del conocimiento, y la solución, que es la teoría de la reminiscencia. Y de hecho, aquí abajito lo tenéis, el conocimiento es un proceso de reminiscencia. La frasecita típica para Platón: conocer es recordar. Bueno, vamos un poco por partes, porque esto sí puede ser lioso para algunos alumnos que no hayan visto el texto, que nunca lo hayan visto. Si de repente se encuentran todo el rollete que va metiendo aquí Platón de lo igual en sí, bueno, los objetos iguales y de lo igual en sí, ¿no? Lo igual en sí, cuando hablas de lo igual en sí mismo o de lo igual en sí, se está refiriendo a las ideas, a todo lo que está en el mundo inteligible, ¿vale? Y los objetos iguales, lo que son iguales entre sí, digamos, son los objetos normales del conocimiento sensible y del mundo sensible, ¿vale? Lo he puesto por aquí arriba, ¿vale? Por ejemplo, los maderos, que es lo que habla aquí, son todos iguales entre sí, ¿vale? Esos son los objetos iguales. En cambio, existe como la idea, vamos a suponerlo, la idea de Madero, que es lo igual a sí mismo solo, que es la idea. Si hubiera una idea de Madero, pero bueno, es un ejemplo, ya sabéis que para un ejemplo didáctico, pues lo usa así. Eh, Después van hablando de cómo se produce eso, cómo reconocemos nosotros a partir de las cosas, cómo ascendemos a partir de las cosas que son iguales a sí mismas, los objetos materiales, vamos de ahí subiendo, ¿no? Hasta pasar al mundo inteligible, hasta lo igual, ¿no? Aquí lo he puesto, llegamos al conocimiento de lo igual, de la idea, lo igual en sí, o lo igual en sí mismo, que son las ideas, ¿vale? Bueno, y todo esto, entonces la pregunta cómo es posible eso, y es necesario que sea un proceso, que se trate de un proceso de reminiscencia. O sea, si cae algo de aquí, pues yo creo que está bastante claro, todo el mundo lo va a reconocer, es la reminiscencia, ¿vale? Después va pasando por aquí, cuando dice, es que no parece que son iguales como lo que es igual por sí, o carecen de algo para ser de igual clase que lo igual en sí, o nada. Las cosas materiales, en que se diferencian de la cosa en sí, de la idea, pues se diferencian mucho, y dice aquí Platón: carecen de algo y no consiguen ser tal como aquel, sino que resulta inferior necesariamente. El que piensa, el que piensa esto tuvo que haber logrado ver antes aquello a lo que dice que esto se asemeja. O sea, a las cosas sensibles le falta algo. ¿Cómo sabemos que le falta algo? ¿Cómo sabemos que las cosas de aquí abajo son imperfectas? ¿En qué sentido son imperfectas? Porque no se parecen o le falta algo que sí que tiene lo igual en sí, la idea. Entonces, por eso dice Platón, es necesario, otra vez la misma idea, que sea un proceso de reminiscencia, que ya antes, de alguna forma, tuviéramos dentro de nosotros las ideas. Y al ver las cosas, lo que hacemos es recordar esa idea, porque las cosas se parecen a la idea. Aquí incluso podría hablar del demiurgo, ¿no? Que es el que las crea de pasada, rápidamente, pero esa es la idea, ¿no? Es necesario que, aquí lo dice claramente, en este cuadrito que os he puesto en verde, es necesario que nosotros previamente hayamos visto lo igual, la idea, lo igual en sí, antes de aquel momento en el que, al ver por primera vez las cosas iguales, las cosas sensibles, pensamos que todas ellas tienden a ser como lo igual, como la idea, pero que lo son insuficientemente, o sea, que son imperfectas, ¿vale? Y pasamos a la segunda página, que es un poco la misma idea. Reconocemos esto, parece que para conocer lo igual, la idea, hay que conocer las cosas sensibles, porque lo que hacemos al conocerlas es recordarlas, ¿no? Reconocemos las cosas porque apuntan a lo igual, se parecen a la idea, y como ya las conocimos en un momento anterior, pues las recordamos. Y las percepciones sensibles de las cosas son inferiores a la idea, por tanto, la persistencia o sea, bueno, aquí habla de lo de la persistencia del alma al cuerpo, o sea, el alma existía antes y cayó, ya lo sabéis, el túnel del olvido, por alguna falta o algo así, no lo explica tampoco demasiado bien Platón, es como una especie de mito, por alguna falta que cometió el alma, que estaba en el mundo de la idea, cae, nace y se mete dentro del cuerpo. Y ahí podéis hablar también de la concepción negativa del cuerpo en Platón y todo eso, la cárcel del alma. Otra, la misma idea: es necesario que conociéramos las ideas antes de tener percepciones sensibles de las cosas, a través de los sentidos, ¿vale? Es preciso, por tanto,
que tengamos adquirido el conocimiento de lo igual, de las ideas, antes de las cosas. Antes de nacer, según parece, nos es necesario haberlo adquirido, el conocimiento, el auténtico conocimiento. Nacimos teniéndolo y lo perdemos, ¿vale? Aquí lo he puesto también, por eso dice aquí Platón, llamándolo recordar, ¿lo llamaríamos correctamente? Sí. La teoría de la reminiscencia de Platón, la frasecita, conocer es recordar. Y ahora pasamos al texto de la República, que no es que sea un poco, creo que es un poco más sencillo en realidad, lo que pasa es que está como más difuminado y va hablando de diferentes cosas. Comienza hablando de lo del bien, de qué es el bien, de que la idea es el bien es la idea principal, el objeto de estudio supremo, ya lo sabéis, y aquí podéis hablar de las categorías, o sea, de los diferentes niveles de realidad, sobre todo en el mundo inteligible, y le pregunta, creo que era Glaucón con el que tenía el diálogo, que si el bien es el placer o que es la inteligencia, y él dice que no puede ser el bien no puede definirse por lo placentero, porque entonces cambiaría de una persona a otra, o incluso de un momento, dentro de la misma persona de un momento a otro, nos parecería más placentero unas cosas u otras, y ya sabéis que para Platón el bien va a ser objetivo. Tampoco se va a definir el bien por la inteligencia, ahora lo veremos, y empieza a hablar de cómo las cosas justas y las bellas aquí se atienden a la apariencia. Otro error, no dependen de eso, sino que las cosas buenas igualmente, parece que sí que tienen que buscar cosas reales, rechazan las que solo parecen buenas, porque les parece que la idea de bien es un poco más seria o algo así, y dicen, de hecho no deberíamos, lo que toda alma persigue, que es el conocimiento de la idea y del bien, de hecho no deberíamos de enseñarle eso, en qué consiste el bien, a todos los mejores del Estado lo llama, a los que van a gobernar el Estado, claro, porque esos son los mejores. Aquí os lo he señalado, PEF, que es el principio de especialización funcional, podéis hablar de eso, aunque no sea de nuestra rama, no es de la vía ontoepistémica y todo eso, pero aquí es que está claro de lo que está hablando Platón, está hablando de eso y ya está. Por eso yo creo que este texto tiene pocas posibilidades de caer, pero aquí a partir de aquí abajo sí, ya empieza a hablar, empieza la misma idea, que los gobernantes tienen que conocerla y nadie conocerá adecuadamente las cosas justas y bellas. Como esto va de la justicia, la política, pues también tienen que conocer la idea del bien. Antes de conocer en qué sentido son buenas. O sea, el bien le da sentido a toda la realidad, pero también a la idea, incluso con las que comparte el estudio supremo, que son la justicia y la belleza. Incluso la justicia y la belleza dependen del bien. Por eso dice el Estado, el guardián del Estado debería tener un conocimiento más profundo que nadie de eso en lo que consiste el bien, de la idea del bien. Bien, y le he preguntado lo mismo, ¿qué es entonces el bien? ¿Ciencia, placer o alguna otra cosa? ¿Tiene que ver con la inteligencia, como he dicho antes, o en lo placentero y tal? Y le dice, vamos a dejar de momento en qué consiste el bien, y te lo voy a explicar. Él lo llama con el vástago del bien, no es ni más ni menos que el sol a modo de, ya sabéis, de metáfora de la idea del bien. Aquí podéis hablar de la caverna, que se ve clarísimamente, todo el tema del sol, como el sol le da sentido, ilumina todo lo que está fuera de la caverna, que es la auténtica realidad. Metafóricamente se está refiriendo al mundo de la idea, que adquiere todo su sentido respecto a la idea del bien. Que hay muchas cosas, y aquí empieza su teoría de la idea realmente, que hay muchas cosas bellas, muchas cosas buenas, y así con cada multiplicidad. Entonces, viene aquí a decir, tiene que haber también algo bello en sí, algo bueno en sí, y dice, y análogamente con cada multiplicidad, como siendo una unidad de acuerdo con una idea única, cada una de las cosas, análogamente a la belleza, a la justicia y a la bondad, y al bien, tiene también una idea única. Y eso es lo que es la auténtica realidad. O sea, esto es ontología y está hablando aquí clarísimamente de la teoría de la idea. Luego habla un poco más del conocimiento sensible, por medio de que vemos las cosas visibles. Lo que pasa es que lo que va a usar es una metáfora, por medio de que vemos las cosas invisibles, y dice, sobre todo a través de la vista, ¿no? Y la vista, aquí empieza a hablar de cómo la vista está relacionada con el sol. Vemos gracias a que el sol ilumina las cosas. Y, de nuevo, está usando una metáfora de la luz y el sol, con el bien. O sea, igual que la luz del sol, digamos, ilumina todas las cosas para que las podamos ver, comprender, conocer en ese sentido, igual en la idea del bien es la que ilumina
todas las cosas inteligibles, ¿no? Todas las ideas, la que le da sentido. Gracias a la idea del bien podemos conocer las demás, ¿vale? Igual, aún no siendo, bueno, aquí se empieza a hablar un poco de cómo la vista no es el sol, entonces tampoco el bien va a ser las demás ideas, sino que es lo que le da, lo que participan de él en ese sentido, de iluminarse, ¿no? Aquí va mezclando, pero más o menos habla del dualismo ontológico y epistemológico, va mezclándolo un poco ahí, ya dice que ha explicado lo del vástago del bien, que es el sol, y ahora lo dice claramente, lo que en el ámbito inteligible es el bien, respecto a la inteligencia y de lo que se intelige, esto es el sol en el ámbito visible, o sea, en el mundo sensible, respecto de la vista y de lo que se ve, las cosas del mundo sensible, ¿no? Y ahora aquí habla del alma, un poquito, cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener inteligencia cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece, el mundo cambiante, entonces opina, conocimiento, mientras que aquí tenía inteligencia, aquí opina, doxa, percibe débilmente con opiniones que la hacen ir de aquí para allá, pareciendo no tener inteligencia, sin inteligencia. Bueno, y aquí de nuevo la misma idea, lo que aporta la verdad a las cosas conocibles y otorga al que conoce el poder de conocer, puede decir que es la idea del bien. El auténtico conocimiento depende de la idea del bien. Otra vez la misma idea, y aquí igual. Todo el tema del dualismo y cómo el bien ilumina la parte, o sea, la parte de la realidad más auténtica, que sería el mundo inteligible, el mundo de la idea. Y ahora aquí, bueno, otra vez, sin duda no te refieres al placer, por supuesto que no, Dios no es libre, el sol no solo aporta a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la génesis. O sea, el sol como metáfora del bien hace que todo surja, que todo crezca, se nutre, o sea, que hace que todo sea lo que es. Y aquí la misma idea va con el sol. Después se pasa un poco a señalar aquí en este texto, aparece un poco el dualismo ontológico, otra vez en los dos reinos, en los dos que reinan, uno el del género y ámbito inteligible, mundo de la idea, y otro el del visible, que es el mundo sensible. ¿Captan estas dos especies la visible y la inteligible? O sea, la dualidad del mundo. Y le dice Glaucón que sí. Y ahora, otra vez la misma idea, por aquí, pero en estas dos últimas páginas, digamos, una y media, bueno, depende de la versión que tengáis, pero bueno, aquí empieza el símil de la línea, y de hecho se lo dice el típico texto. Y este también tiene muchas posibilidades de caer, porque es muy clásico. Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales, y cada una de esas partes divídela con la misma proporción, de forma igual, en la del género de lo que se ve, sensible, y la otra del que se intelige, el mundo inteligible, y tendrá distinta oscuridad y claridad relativa. O sea, 4 niveles de conocimiento. Hay como 2 niveles, 2 tipos de conocimiento, ciencia y episteme y doxa, ¿os acordáis? Y dentro de cada una hay otras 2, con lo cual nos da 4. En primer lugar están las imágenes, os lo he puesto aquí, la imaginación, eicasía, aquí se conocen sombras. Por otro lado están las cosas, esto es el nivel de la creencia, o pistis, el nombre en griego siempre queda mejor. Aquí están las cosas del mundo sensible. Esto es lo opinable, es a lo conociente como la copia es aquello de lo que es copiado, la clásica visión de Platón, de la realidad como copia de la auténtica realidad que son las ideas, o sea, de la realidad sensible como copia que son las ideas, y ahora también divide la inteligible en 2. Por un lado, los entes matemáticos, ya lo sabéis, dianoia, bueno, aquí las figuras visibles y explica cómo los geómetras y todo esto van conociendo esa idea. Y después, siguiendo al siguiente nivel, pues están lo que aquí llama principio, aunque luego lo llama ideas claramente, ya es el conocimiento de ideas, propiamente de ideas de una a otra, ir de una idea a otra. Esto lo llamaban noesis, y aquí lo dice directamente, conocimiento de ideas, de una idea a otra, hasta concluir solamente en ideas. Y luego, para finalizar, acaba de lo de la ciencia dialéctica, que ya lo sabéis también, así que quedaría así un poco. Este es el típico texto que habla de la ontología, pero también de la epistemología. El símil de la línea le sirve a Platón para conectar el ámbito de las dos realidades con el ámbito de los dos tipos de conocimiento, o de las 4 realidades con los 4 tipos de conocimiento. Y ya está. Yo creo que si cae tenéis
bastante posible, vaya a hacer un examen perfecto. Así que